Muy buenos días. Hoy hablaremos acerca de la elaboración de informes o dictámenes periciales. ¿Qué es un dictamen pericial? Vamos a iniciar hablando un poquito acerca de qué es lo que significa esta palabra. Y para eso nos vamos a basar en lo que dice el artículo 234 del Código Procesal Penal. Este es uno de las leyes básicamente que fundamentan el proceso legal en Guatemala. Y específicamente este artículo dice que el dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado y oralmente en las audiencias según lo disponga el tribunal o la autoridad ante quien será ratificado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la ley establece que debemos entregar un informe escrito, firmado y fechado y adicional debe presentarse oralmente en las audiencias, pero específicamente la ley nos habla acerca de este dictamen escrito, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un dictamen pericial, ya anteriormente mencionamos que el perito es el experto en una disciplina y el dictamen pericial se trata acerca de este documento realizado por el perito donde se plasman las conclusiones alcanzadas sobre el objeto del caso. Cualquier peritaje que se haga, cualquier investigación donde el experto utiliza sus conocimientos para llegar a ciertos hallazgos o conclusiones, deberá presentarse en un documento. Y a eso nos referimos. Hoy vamos entonces a hablar precisamente de cómo debe elaborarse este documento. Este es un informe detallado, sencillo y comprensible para quienes no son expertos en la materia. Aquí estamos hablando de 3 puntos importantes. Detallado quiere decir que debe estar contenido todos los elementos importantes para entenderlo, ¿verdad? Con detalles. No puede ser algo muy general, sino tiene que ser algo con detalles. Sencillo, ¿verdad? Otro punto muy importante, y se refiere a que tampoco debe ser una cuestión demasiado adornada, debe ser simple y sobre todo creo que el punto más importante es el tercero, y es de que este dictamen debe ser comprensible. Eso es sumamente importante. El dictamen debe ser comprensible para quienes no son expertos en la materia. Como peritos en cualquiera de las disciplinas de criminalística, debemos de lograr que el tribunal, formado por abogados, quienes no son expertos en estas disciplinas científicas, entiendan cuáles son los hallazgos de nuestro peritaje, ¿verdad? Debe ser una herramienta útil para el juez, para los jueces del tribunal, y entonces es por eso que debemos hacer algo que esté claramente establecido. No podemos escribir algo con puro lenguaje técnico que no sea entendible, ¿verdad? Sin embargo, es un documento formal, es un documento científico. Así que la recomendación es escribirlo utilizando un lenguaje científico. De forma habitual se recomienda, por lo tanto, escribirlo en tercera persona infinitivo y pasado. ¿Qué es tercera persona infinitivo? Es una forma de escribir. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y en pasado. ¿Por qué en pasado? Porque la idea es que el dictamen pericial reporta lo que ya se hizo. Entonces no puedo poner se hará o se está haciendo, sino se hizo tal cosa. Se midió, se colectó, se fotografió, no se fotografía, porque es lo que ya hicimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos. Yo evalué las huellas recuperadas de la botella. Se evaluaron las huellas recuperadas de la botella. Se evaluarán las huellas recuperadas de la botella. Se evalúan las huellas recuperadas en la botella. Yo evaluaré las huellas recuperadas en la botella. Y bueno, podemos ver que precisamente aquí marcamos por qué únicamente el segundo enunciado es el correcto. En el caso del primero, estoy hablando de yo, esto es primera persona, esto no es funcional. Y en estos dos se evaluarán, es en futuro, se evalúan, es en presente más o menos, y yo evaluaré, es en futuro y en primera persona. Por lo tanto, esta primera es la opción que se requiere. Se evaluaron las huellas, es la forma científicamente correcta.
¿cuáles son las secciones que deben de contener un dictamen pericial? Y aquí es importante hacer un punto en particular. Y es, dependiendo de la disciplina, así va a ser necesario agregar más o menos información de algún tipo, ¿verdad? Pero de forma general podríamos decir que estas son secciones importantes dentro del dictamen. Un encabezado, ¿verdad? Un título de qué se trata el dictamen, eh, con detalles de la institución que lo emitió, la fecha, el tipo de análisis, etcétera, quién va dirigido, etcétera, etcétera, ¿no? El cliente, etcétera. Una descripción de los indicios, ¿verdad? Acuérdense que la criminalística se basa en el análisis de indicios y por lo tanto esto es un punto importante. El objetivo del peritaje es otro punto importante. Los procedimientos, el método e instrumental empleado. Básicamente objetivo, procedimientos y método se refiere a lo que se hizo, cómo se hizo y resultados y conclusiones a qué fue lo que se obtuvo, ¿no? Y por último, algunos secciones adicionales que complementan la información como fundamento científico, la presentación de imágenes, identificación del perito y firma, bibliografía, etcétera, ¿verdad? Bueno, vamos a ir cubriendo cada una de estas, principalmente algunas más importantes. Vamos a hablar acerca primero de la descripción de indicios. ¿Y a qué se refiere esta sección? Bueno, básicamente en esta es una breve descripción de los indicios recibidos y analizados, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Una breve descripción de los indicios recibidos y analizados. En esta queremos detallar características que permitan identificar el indicio plenamente. Inicialmente yo quiero mostrar qué fue lo que analicé, los resultados que voy a presentar con base al análisis de qué es, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a listar los indicios, pero no solamente vamos a poner indicio 1, indicio 2, indicio 3. Bueno, detallemos el indicio 1, ¿de qué se trata? Detallemos el indicio 2, ¿de qué trata? ¿Verdad? Si el indicio tiene algún número o código establecido, indicarlo también en este apartado, ¿verdad? ¿Se recuerdan la primera práctica que hicimos, ¿verdad? Donde teníamos una camisa, un zapato. Entonces aquí es donde vamos a describir estas características. Camisa de color tal, con talla tal, que tiene una imagen de tal y tal cosa, identificada con el código tal, tal y tal, ¿verdad? Este código nos puede servir luego como referencia para los resultados, ¿verdad? No tenemos que volver a colocar toda la descripción en las secciones siguientes, sino que podemos basarnos precisamente en lo que indica este código, o lo que podría indicar este código. Luego tenemos los objetivos del peritaje. Y bueno, para eso primero tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de objetivo. Dice, aquí el objetivo, un objetivo es una meta de conocimiento a alcanzar o los resultados a lo que queremos llegar. ¿A dónde queremos llegar básicamente? Yo tengo que saber a dónde quiero llegar, ¿verdad? Si ustedes se suben a una moto, a un carro, o no sé, se suben a un Uber, por ejemplo, tienen que saber a dónde quieren ir, ¿verdad? Para empezarse a mover. Entonces, básicamente el objetivo es fundamental en ese sentido. ¿A dónde queremos llegar? ¿Verdad? Estos deben ser concisos y claros, muy importante, ¿verdad? Tenemos que tener claramente establecido a dónde queremos llegar y no por querer usar palabras rimbombantes o adornarlos mucho, no se entienda qué es, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos de la vida diaria. ¿Cuál es el objetivo por el cual ustedes se inscribieron en la universidad? Tienen que tenerlo claro. Bueno, yo quiero tener un título universitario. Objetivo de estudiar en la universidad, obtener un título universitario. Aprender y volverme experto en el área de criminalística. Ese podría ser otro. Puede ser que sean dos objetivos distintos. Conocer gente, hacer amigos, podría ser otro, ¿no? Pasar el tiempo. Pero básicamente, dependiendo del objetivo que tengan, así se van a desempeñar ustedes. Por eso es tan importante el objetivo. Por eso debemos ser muy concisos y muy claros al respecto.
¿Cómo vamos a escribir nosotros los objetivos? Una recomendación es iniciar utilizando un verbo en infinitivo, es decir, una acción. Vamos a empezar a escribir nuestros objetivos con una acción. La idea es movernos hacia un lado y por lo tanto debe iniciar con una acción. Observar, determinar, identificar, son acciones. Objetivo del peritaje: comparar los indicios, analizar, determinar, ¿verdad? No deben ser muy amplios y generalizados. ¿A qué nos referimos con esto? Objetivo del peritaje: analizar los indicios. Eso no nos dice nada, ¿no? Determinar el tipo de sustancia que es químicamente este material. Eso sí es específico, ¿no? Objetivos del peritaje: analizar las muestras biológicas. No nos dicen nada. Comparar. ¿Comparar qué? ¿Verdad? Tiene que ser claros de ubicarnos exactamente qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Luego tenemos los procedimientos, ¿verdad? Ok. Partimos de qué indicios tenemos, qué queremos alcanzar al analizar estos indicios, y ahora el siguiente paso es cómo hicimos para alcanzar esto, qué pasos realizamos. Y bueno, esto es un punto importante de los dictámenes que ustedes van a estar haciendo, de las prácticas posteriores de laboratorio que vamos a hacer. Y es no hacer copy-paste, ¿verdad? No copiar todo el procedimiento de la guía tal y como está, sino tratar de hacer un procedimiento como si fuera un dictamen pericial real, ¿verdad? El perito no va a realizar pasos como los datos serán proporcionados por el instructor o trabajar en grupos, ¿verdad? Esas cosas no las van a hacer. Entonces, tienen que colocar los pasos de lo que hicieron, ¿verdad? Si por ejemplo nos vamos a los procedimientos realizados cuando se hizo la primera práctica de documentación y colecta de indicios, ¿verdad? Aquí tendríamos que describir qué es lo que hicimos. Se tomaron fotografías de los indicios desde diferentes perspectivas. Se tomó una vista panorámica, se tomó una vista intermedia, se colocó un testigo métrico y así sucesivamente, ¿verdad? Es posible que se haya hecho una modificación al procedimiento de lo que se hace tradicionalmente, ¿verdad? O lo que estaba en la guía indicado. Entonces esto también debe indicarse. La idea es que este procedimiento sirva para que quien lo lee entienda qué fue lo que se hizo e incluso pueda replicarlo. Ese es el otro punto también, ¿verdad? Luego tenemos el método o instrumental empleado, ¿verdad? A veces hay métodos ya estándar que existen. A eso nos referimos como el método. Por ejemplo, para algunos análisis de laboratorio, ¿verdad? El método bueno, por ejemplo, para la sangre, es el método confirmatorio de que se trata de sangre, una muestra, se utiliza un método que se llama el método de fenoftaleína, ¿verdad? Es un método ya tradicional. Entonces lo que se puede hacer es precisamente en esta sección, se utilizó el método de fenoftaleína descrito por tal y tal persona en tal artículo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si se utiliza uno distinto, pues se coloca otra cosa, ¿verdad? Si se utilizó uno diferente al de la guía, ¿verdad? Porque esto referido a los que ustedes van a estar realizando, pues debe incluirse. Y en el caso de instrumental, debe indicarse el instrumental realmente utilizado. Si ustedes utilizaron cámara de teléfono celular, iPhone, por ejemplo, para realizar sus fotografías, ese deberían de colocar, ¿verdad? Incluir marca, modelo, número de serie, sobre todo en un laboratorio, por ejemplo, se recomienda colocar este tipo de equipo, ¿verdad? Analizador genético, tal y tal y tal, ¿verdad? Luego tenemos los resultados. En esta sección vamos a colocar cualquier resultado que hayamos obtenido que consideremos relevante. Pueden ser resultados parciales y resultados finales, ¿verdad? No solamente tiene que ser el último resultado, sino también si hay resultados parciales, intermedios que nos interesen, los podemos colocar. Una recomendación es utilizar cuadros cuando sea necesario, ¿verdad? Podemos presentar estos resultados como tablas, como gráficas, si de esa forma se entiende mejor qué es lo que nosotros queremos expresar. Es una herramienta en la cual nos podemos apoyar para presentar mejor los resultados.
Importante recordar que siempre que utilicemos tablas o gráficas debemos numerar las tablas y hacer referencia a estas en el texto, es decir, no solamente colocar una tabla así sin una explicación de nada, ¿verdad? La tabla debe tener una numeración, debe tener un título y adicional es mejor presentar antes de colocar la tabla, bueno, los resultados obtenidos se presentan en la tabla número 1, los cuales indican tal y tal cosa, ¿verdad? Una breve descripción. Tiene que estar claro para la audiencia que va a leer el informe, ¿verdad? Algo muy importante también es recordar que no tener un resultado también es un resultado. Es decir, un resultado negativo también debe colocarse porque en muchos casos este puede ser muy importante. Pensemos en un análisis toxicológico donde se busca si hay alcohol en la sangre. No tener un resultado de alcohol en la sangre es un resultado negativo que puede ser importante. Se determinó que no se encontró ninguna cantidad de alcohol en la sangre. Esto es sumamente importante para, para el significado precisamente, ¿verdad? Entonces debemos recordar eso. Esos resultados también son importantes. No solo los positivos y los que son interesantes, podríamos decir. Luego tenemos las conclusiones. Y este apartado va a estar muy ligado al que mencionamos anteriormente. A partir de los resultados, vamos nosotros a escribir las conclusiones. ¿A qué se llegó a partir de estos resultados obtenidos? Incluso podemos incluir nuestros resultados finales en las conclusiones. Mi resultado es, para el indicio 1, concentración de alcohol en la sangre, 3.2 gramos por mililitro de alcohol. Eso lo podemos presentar en una tabla en resultados. Nuestra conclusión podría ser incluir este valor. Se determinó que la concentración de alcohol en la sangre era de tanto, ¿verdad? O sea, sí lo podemos hacer. Una forma fácil de escribir conclusiones es escribir una conclusión para cada objetivo planteado. ¿Por qué? Porque en el objetivo yo lo que planteo es a dónde quiero llegar, qué resultado quiero hallar y en mi conclusión voy a decir si logré ese resultado obtenido, si llegué a ese resultado que yo quería, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay una conexión entre lo que yo quería y lo que yo logré, ¿verdad? Por eso podemos utilizarlo. Importante con respecto a las prácticas que ustedes van a realizar. Por favor, no concluyan. La práctica estuvo muy interesante, estuvo muy difícil, porque esas quizás sean conclusiones importantes para su trabajo, pero no para su dictamen. Acuérdense que la idea es tratar de hacer un dictamen pericial como si ustedes fueran peritos, como que fueran expertos. Yo no podría poner un dictamen pericial de un experto. El señor fiscal me puso un caso muy difícil que me costó bastante obtenerlo, ¿verdad? Esa no es una conclusión del dictamen. ¿Qué nos interesa? Los resultados a los que llegué a partir de los indicios, ¿verdad? Entonces, por eso debemos enfocarnos en concluir de esta manera, ¿verdad? El objetivo debe ser dirigirnos a realizar una conclusión hacia de esa forma, ¿verdad? Adicional, vamos a tener otras secciones. Por ejemplo, una sección de fundamento científico. Aquí podemos detallar aspectos importantes de la teoría que soporta la técnica o metodología utilizada. Quizá no debamos hacer todo lo que nos interesa, ¿verdad? Sino solo algunos aspectos relevantes de la teoría, aspectos fundamentales de cómo yo determiné mis resultados. Tal vez no escribir ahí toda la teoría, es demasiada, pero sí los más importantes. También podemos tener una sección aparte donde coloquemos imágenes, ¿verdad? En resultados puede que coloquemos algunas imágenes que sean las más importantes. Podríamos tener una sección adicional donde coloquemos otras imágenes complementarias y siempre numerándolas y colocando un título que describan lo que se ve. Ese es otro punto importante. Luego, pues siempre, como decía, se recuerdan en el Código Procesal Penal específicamente, se indicaba que debía incluirse la firma del perito responsable. Entonces, por lo tanto, siempre debe estar firmado el dictamen. Y por último, la bibliografía, ¿verdad? Revistas, libros, artículos relevantes para el estudio.
continuación vamos a elaborar un informe a partir del formato de informe que podemos ver en la pantalla. Este formato se los voy a estar compartiendo y les va a servir para poder estar elaborando los informes correspondientes. Como pueden ver, este tiene un encabezado, ¿verdad? Como les había mencionado, donde vamos a colocar que es el informe 21001 y bueno, el número de páginas que automáticamente se va a actualizar. Lo vamos a terminar de actualizar al final. Voy a colocar esto, le voy a quitar el color amarillo porque lo que está marcado en amarillo en este caso es lo que deberían ir ustedes modificando. Aquí a la izquierda podemos ver otros datos que son los que nos van a servir para ir completando el informe. En este caso estamos hablando de Guatemala, 11 de abril de 2021. La fecha del día de hoy. Señor agente fiscal, vamos a poner señor, señora, licenciada, y vamos a poner Telma Aldana, agente fiscal, Ministerio Público Guatemala. Señor agente fiscal, es parte de esto, todo esto es parte del encabezado, ¿verdad? Y aquí vemos que pues es una pequeña introducción donde con base a cierto oficio, con fecha, vamos a poner que el oficio tenía de fecha de hace una semana, o sea, el lunes 5 de abril. A través de los cuales requiere un peritaje, y ojo importante, aquí este peritaje lofoscópico se refiere a un peritaje de lofoscopía, de análisis de huellas. En este caso no vamos a hacer un peritaje lofoscópico, sino vamos a hacer el informe como si fuera un peritaje genético. Entonces eso es lo que vamos a colocar. Fiscalía en referencia, y cuando ustedes hagan los informes, hagan el número de caso de su carnet. Yo voy a asumir que este es el carnet que yo tenía, tanto que fui designado, ¿verdad? Manifiesto. Y entonces luego vamos con la primera sección, que es la descripción de indicios. Aquí en la otra pantalla podemos ver que tenemos un par de indicios. Este indicio que es un hisopo con mancha de posible sangre y otro indicio que es una muestra colectada a nuestro sindicado, ¿verdad? Entonces, en descripción del indicio, precisamente la idea es aquí colocarlo, ¿verdad? La descripción que vemos allá. Hisopo con mancha de posible sangre. Identificado como... Se recuerdan que aquí vamos a usar el carnet. Guión 1 en este caso. Colectado en la avenida Cañas 8-43, zona 2, Ciudad de Guatemala. Entonces eso fue lo que copiamos. Esto lo copiamos de acá, de este punto de acá. Aquí está esa parte, ¿verdad? Y este es un indicio dubitado, ¿verdad? Un indicio colectado en escena del crimen. Se recuerda que eso vimos la semana pasada. Y ahora vamos a colocar el indicio indubitado, que es una muestra de sangre correspondiente a, y entonces aquí debemos colocar el nombre, Néstor Abelardo Ricieri Pineda. Carnet. Guión 21-1001-2 en este caso, ¿verdad? Estas son breves descripciones que ya automáticamente nos permiten identificar de qué indicio nos tratamos. Y bueno, como les digo, es un peritaje genético y lo que queremos es pues, establecer si el indicio guión 1 coincide con el indicio guión 2, ¿verdad? Este sería nuestro objetivo en este caso. Ahora vamos a pasar al procedimiento. Aquí debemos describir el procedimiento detallado. Yo voy a copiar este que tenemos acá. Este es un procedimiento que ya tenía yo pues escrito. Normalmente esto es algo que se puede tener hasta cierto punto escrito antes.
yo puedo tener ya una descripción del procedimiento. Si es un procedimiento que hago con comúnmente el mismo procedimiento, yo puedo tenerlo ya escrito y pues únicamente proceder a cambiarlo, adaptarlo al informe, ¿verdad? En este caso, pues podemos utilizar este donde se tiene de forma ya resumida y detallada lo que se realizó, ¿verdad? Quiero cambiarle el color. Muy bien. Ahí está. Luego, método instrumental empleado. Se emplean los métodos de genética forense, vamos a ver, incluidos entre los protocolos de trabajo previamente desarrollados. Instrumental, vamos a listar aquí algún equipo utilizado, ¿verdad? Yo pues voy a colocar termociclador, son equipos que se utilizan en un laboratorio de genética forense. Punto final, marca. Esto dependerá de qué es la práctica, ¿verdad? Estos son pues, equipos que yo conozco. Algunos equipos, ¿verdad? Vamos a colocar solamente como por poner un ejemplo, ¿verdad? Incluso sería recomendable colocar unos número de serie, etcétera, ¿verdad? Resultados, presentar una breve descripción y puede mostrarse en tablas. Yo aquí voy a colocar esta tabla que tenemos acá como que si fueran mis resultados, ¿verdad? Pero se recuerdan que les indicaba que no solamente es de pegar la tabla, sino hacer una breve descripción, ¿verdad? Entonces vamos primero, además vamos a poner tabla 1, perfiles genéticos obtenidos. No tienen los perfiles genéticos, solo es una forma de ejemplo. Obtenidos de los indicios. Esa podría ser una buena opción para titular mi tabla, ¿verdad? Y entonces también hay que colocar un breve párrafo donde yo describa lo que en la tabla 1 se presentan los perfiles genéticos de los indicios analizados, puede ser, por ejemplo. Y aquí podemos incluso poner después todavía un parrafito más que ayude a hacer una interpretación de los resultados, ¿verdad? Los resultados genéticos, los resultados de perfiles genéticos son consistentes entre sí, por ejemplo. Esa podría ser una buena opción. Y bueno, con esto vamos a llegar a la conclusión. Que bueno, si son consistentes entre sí, nosotros en la conclusión podríamos pues colocar esto, ¿no? Se determinó que el indicio, ¿se recuerdan? Vamos a copiar el objetivo. Incluso vamos a escribirlo de forma tal y como lo colocamos inicialmente en el objetivo, solo que ya hacia lo que se determinó. Entonces, se determinó, se estableció, sería en todo caso, porque se estableció que el indicio identificado como 3054-21-1 coincide con el indicio 3054-2, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, lo escribimos muy parecido al objetivo, solo que ha pasado. Luego tenemos el fundamento teórico, las imágenes y bueno, ya al final del informe. Vamos a quedarnos ahorita en fundamento teórico. ¿Qué vamos a agregar aquí? Necesitamos colocar contenido relacionado a la práctica.
En el caso del fundamento científico, pues debemos colocar teoría relacionada, ¿verdad? Entonces vamos a escribir un poquito acerca de, en este caso, el análisis genético. El análisis genético se basa en la comparación de resultados de la amplificación por PCR de marcadores TR autosómicos, considerando que dichos resultados se encuentran, me estoy inventando esto, ¿verdad? Un poquito con la, ustedes deben de poner algo relacionado con la práctica que se realizó, ¿verdad? Ahí podrían poner algún detalle. E imágenes, pues, imagen número 10, podríamos colocar acá, indicio 3054, 1, y aquí colocar una imagen. Yo ahorita no tengo ninguna imagen, pero aquí lo colocaríamos. La firma. El presente informe se presenta en 3 hojas y escritas en su anverso, y aquí va la firma, ¿verdad? Datos de algún documento que identifica al experto, y pues con esto finalizamos el informe, ¿verdad? Si se dan cuenta, es un informe bastante corto, bastante conciso. Obviamente esto va a cambiar dependiendo de la cantidad de indicios analizados, de factores como también, por ejemplo, se me ocurre cantidad de resultados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y con esto tenemos el informe. Para finalizar la actividad del día de hoy, vamos a realizar un ejercicio. Deben seleccionar una de las preguntas a continuación y escribir un breve informe utilizando el formato establecido. Pueden escoger cualquiera de estas y hacer un informe respondiendo a una sola de estas preguntas. No tienen que hacer las 4, sino solo una. Por ejemplo, la primera pregunta: de mis pares de zapatos, ¿cuál es el que tiene mayor peso? Yo de alguna forma debo evaluar estos indicios, los zapatos, y determinar cuál es el que tiene mayor peso. La segunda pregunta dice: ¿qué distancia hay desde la puerta de entrada de mi casa hasta el lugar donde recibo clases? Yo debo hacer una medición en ese caso y así emitir un informe. La tercera pregunta: ¿el cepillo de dientes de alguno de mis papás coincide con mi cepillo de dientes? Debo de hacer una comparación entre ambos cepillos de dientes, pues será de ver qué características voy a comparar. Y por último, ¿quién es la persona más alta que vive en mi casa? De igual forma tengo que realizar mediciones y comparaciones y determinarlo, ¿verdad? Entonces van a trabajar esto en la sección de material de aprendizaje. Ya está ubicada la presentación. Y de igual forma en la sección de actividades se encuentra este espacio donde pueden descargar el formato y donde deben subir su actividad. Tienen pues un tiempo considerable ahorita para trabajar, así que esto deberá que entrar entregado al final del día. Muchas gracias por su atención.